Bienvenidos todos a la Fundación Cieno y Valores para esta reunión que tiene las características habituales de poder contar con un ponente de relevancia que ahora presentaré y luego contribuir con una serie de personas cualificadas como sois todos los que estáis aquí. Andrés ha subrayado la presencia de Marcelino Oreja y de Diego López Garrido y de todos los demás, con las distintas sensibilidades y enfoques que cada uno tiene para abordar un debate plural sobre temas que a todos nos importan y nos afectan. Francisco Fonseca es un viejo conocido, terminamos el mismo año la carrera en Valladolid, ya hace muchos años, y desde entonces hemos coincidido varias veces. Él enseguida, a pesar de su docencia en Valladolid, tuvo un horizonte europeo claro y se incorporó como funcionario de la Unión Europea. Allí ha estado en muchos puestos distintos, en la Task Force de la Conferencia Intergubernamental de 96, ha sido jefe de gabinete y colaborador del comisario Vitorino durante mucho tiempo. El primero de don Marcelino. Bueno, si me ha perdonado. Y antes de don Marcelino, cuando estaba allí, efectivamente. Y en el director de la Comisión en Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, en la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, y ahora mismo es el director de la representación de la Unión Europea en España, como todos sabéis y conocéis bien. Está en un momento realmente importante en su trabajo. Ayer atendía y despedía al presidente Rompuy, hoy ha estado atendiendo al comisario y vicepresidente Tajani. El tema Europa es presente y cotidiano en nuestra realidad ya social y política, ¿no? La verdad es que vosotros lo conocéis bien, pero Francisco Fonseca, además de su cualidad de profesor y de funcionario cualificado en lo que son las instituciones europeas, no responde, si es que alguien responde exactamente, que es dudoso, a lo que la mala literatura denomina como los burócratas europeos, ¿no? Dice, bueno, que es una manera a veces ya de aproximarse malamente al tema, sino que realmente es una persona con mucha profundidad universitaria, con un pensamiento político y con una gran capacidad de reflexión. No es un técnico exclusivamente que conozca bien los mecanismos de funcionamiento de esta estructura compleja de la Unión Europea, sino que realmente estoy seguro que sus reflexiones, que darán lugar al debate, pues serán ricas y nos ilustrarán sobre el momento en el que estamos viviendo. Quería defender hoy una tesis que podemos desarrollar. Naturalmente esta tesis no tiene nada que ver con lo que pueda pensar la Comisión Europea. Esto forma parte o incumbe a mi responsabilidad solamente. En el pequeño papel me permitía poner esa cita tan conocida de Séneca, dice, aquellos que no saben a qué puerto van, ningún viento les será favorable. Y yo en estos momentos, cuando se refunda Europa, mi problema es que no sé si sabemos a qué puerto vamos. Y que estamos un poco navegando a ojo. Eso naturalmente lo negaré mañana en cuanto venga a la comisión, pero en fin. Y creo además que estamos confundiendo lo contingente con lo estructural. Yo me había imaginado una pequeña metáfora, si me permitís, creo que ilustra un poco mis propias dudas a la hora de expresarme. Cuando yo leo, y lo he leído un par de veces en profundidad, el proyecto de tratado intergubernamental, la última versión, la semana pasada que os he distribuido, hombre, a mí me da la impresión que estamos como en un museo, en el cual descubrimos que hay un Velázquez, un Goya, que está muy deteriorado, que tiene descosidos, que se le ha puesto un explorador por detrás, que se le da una capa de barniz para disimular, pero en terminado hay que asumir la realidad, hay que descolgar el cuadro, llevarlo a las bodegas del Museo del Prado y luego arriesgarte a que la restauración pues te digan como la Capilla Sistina que hay mucha gente que no le gusta. Y yo, para mí, con todo el respeto, este tratado intergubernamental es más bien una capa de barniz más. Simplemente, ¿por qué lo digo? Tenemos la última versión, son 16 artículos. ¿Qué formato? Tenemos un formato, eso que se demuestra que los burócratas tenemos mucha imaginación, un formato de tratado internacional
que naturalmente no es Schengen, porque Schengen se basaba en la no existencia de nada, y como todos sabíamos que Gran Bretaña e Irlanda no iban a aceptar la abolición de fronteras, pues lo hacemos por otro lado. Y cuando se crea un acervo, ese acervo, Marcelino, 2 años después, en el año 97, lo metemos en el Tratado de Ámsterdam. Aquí no, el acervo existe, y existe bien, y sabemos qué se puede hacer con toda la parte de la Unión Económica y Monetaria, y lo que no se puede hacer. Primera diferencia. Es un tratado que pretende decir, como es imposible trabajar a 27, los buenos nos vamos para hacer una unión política y un gobierno económico. Tampoco. Hombre, sí, uno empieza a ver que a partir del artículo 9 se habla ya con pudor de gobierno económico, se habla de convergencia, pero bueno, el núcleo puro y duro consiste en hacer a nivel europeo lo que habéis hecho la clase política española de la ley de estabilidad presupuestaria. La obsesión de decir no podemos empezar a hablar si no hay unas finanzas sanas. Empieza a haber grietas, porque ya se dice en la última versión, que no tiene la original, que hombre, lo del 0,5% de déficit, si hay una circunstancia extraordinaria, etcétera, 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 el artículo 121 del tratado, se puede subir. Y somos nosotros quienes hacemos una peer review evaluation. O sea, ya se empiezan a dar cuenta que las cosas no son blanco y negro. Pero en tercer lugar, y lo que más me preocupa, es un tratado, y seguramente Diego, como catedrático de Derecho Constitucional, demuestra una vez más la supremacía de los constitucionalistas frente a los internacionalistas, pero que me deja un poco perplejo. Leos el artículo 2. El artículo 2 dice, resumiendo, este tratado no solamente es que tenga vocación de incorporarse a la Unión, y de hecho el último artículo 16 dice que en un plazo máximo de 5 años, el último artículo tiene que estar dentro de la Unión, sino que hay dos cosas que son bastante interesantes para la autonomía de un tratado internacional, ¿no? Dice, uno, este tratado, por supuesto, es absolutamente compatible con el derecho de la Unión, no hay ningún tipo de incoherencia posible, no puede haberlo, y dos, y si lo hubiera, prima el derecho de la Unión. No deja de ser un tratado internacional interesante, ¿no?, dentro de la ortodoxia internacionalista. Cierto es que ya ha llegado aquí la tijera de los estados que conocen mejor cómo funciona esto, y en la primera versión se decía, y naturalmente, como bien dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en caso de duda, prima el derecho de la Unión. Aquí se ha encargado el inciso, como bien dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, parece que palabras que a la gente le agitan los espíritus, pero bueno, da igual. Diego se acuerda perfectamente que el debate en el Tratado de Lisboa sobre vamos a cargarnos la noción de primacía era un debate irrelevante. La primacía del hecho comunitario no está porque vengan los tratados, la tenemos y nunca están los tratados. Da igual. Insisto, artículo 2. Coherencia en caso de duda en todo lo unión. Pero ya, y para acabar, es un tratado que en el fondo, ¿qué dice? Todos los estados van a hacer la estabilidad presupuestaria, la regla de oro del equilibrio presupuestario, lo cual ya está en constituciones como la alemana, constituciones como la española, es una obligación que no hacía falta que fuera un tratado internacional, si hubiera buena voluntad. Nos dice que se refuerza todo el sistema de vigilancia ex ante con las cuentas nacionales, que es lo que estamos haciendo sin el tratado internacional con el semestre, de manera reforzada. Y luego, en cambio, deja completamente en el vacío, al menos para mí, el esquema institucional. Porque dice, y si un Estado incumple sobre la Comisión y el Consejo lo estudiarán. Y si la Comisión, y si un Estado considera, que otro ha incumplido, este Estado, no la Comisión, puede llevarle al Tribunal de Justicia. El artículo 200 del tratado, que está ahí de Roma, por cierto, dice, y además la Comisión, si ya quiere, puede examinar luego este recurso y puede posicionar el recurso. Que yo sepa, lo que hacemos es lo que hacemos actualmente. Cuando un Estado, os acordaréis, está listado en los últimos años en el gobierno, cuando España quiere llevar al Reino Unido al Tribunal de Justicia por el caso de las elecciones en Gibraltar, España no pudo ir adelante hasta que la Comisión hizo su informe, porque si la Comisión dice apoyo a una de las partes, es la Comisión que continúa. Cuando la Comisión dijo a España no estamos de acuerdo con el español, pues el español continuó.
O sea, tampoco hay una gran novedad. Pero claro, es que todo esto no es derecho a la Unión, todo esto lo estamos haciendo por fuera de en un tratado que no sabe de su naturaleza. No sabemos quién va a hacer las propuestas, el tratado dice la Comisión y el Consejo, no existe, por supuesto, la capacidad de hacer una propuesta. Pero, en fin, el método comunitario, querido Marcelino, brilla por su ausencia. Con lo cual, mi conclusión sobre el tratado intergubernamental es que para mí, es una declaración política al más alto nivel, con un compromiso político que efectivamente puede ser materialmente vinculante, pero que los filósofos del derecho no me entienden mucho, pero que no es formalmente un tratado internacional, aunque tenga esa forma, o como decía la legislación alemana, es un tratado ley y no un tratado contrato, que salva la cara para decir, nos hemos posicionado ante un problema y damos una solución. Bueno, yo insisto, esta solución no es, yo creo, más que un barniz. Porque cuando uno va al artículo 9 y 10, dice, ¿qué pasa del gobierno económico? En la primera versión había incluso un atisbo de una unión fiscal común, en cooperación reforzada. Ahora ya queda todavía más para el lenguaje de iniciados. Por consiguiente, este tratado intergubernamental, a mi modo de ver, es una manera de poner una capa de barniz más. ¿Y ello por qué? Y es lo que he intentado, me corto que no vaya demasiado largo, ¿eh? Y esto es lo que he intentado resumir en estas ideas que he hilvanado un poco aquí. Yo creo que frente, y que me perdonen los altares comunitarios, frente a la tesis funcionalista, la tesis de Jean Monnet, integrémonos progresivamente y sin necesidad de decir si somos una federación, una confederación internacional, o si somos, como decía Jacques Delors, un OVNI, un objeto político no identificado, vamos a llegar al final de la Unión Económica y hundir la Unión Política. Bueno, pues esto, que es una tesis de despotismo ilustrado, en la cual cada vez creo más, por cierto, a nivel de organización supranacional, que es una tesis confederal a lo Carl Smith, una confederación fuerte, una confederación silvana. Esto se ha convertido, a mi modo de ver, en un método absolutamente tecnocrático de construcción europea. Un método en el cual es muy difícil ver el hilo conductor del por qué hacemos la cosa. Me permitiréis que haga un homenaje a mi jefe, a Marcelino Oreja, pero que se lo merece. En la Conferencia Continental de Ámsterdam, en el año 96, ¿te acuerdas, Marcelino? Británicos y alemanes quisieron recortar el monopolio de iniciativa de la Comisión. Esto fue en septiembre del 96, no se me olvidará. Y Marcelino se tiró el farol, porque no había consultado ni con Santer ni con nadie, colgamos un tupido velo sobre lo que había pasado, dijo, señores, pues es esto, la Comisión se retira de las negociaciones. Y ganamos el farol. Pero eso fue un político quien lo hizo. El primero ha dicho, atrévete a hablar con Santer. El farol fue creíble. Yo tengo la impresión que cada vez más, cuando uno escucha que sea, y insisto que esto lo negaré ante la tortura, cuando uno oye al Consejo Europeo, cuando uno oye a la Comisión, ¿dónde están los políticos? ¿Quién asume la responsabilidad política? Y todo lo dejamos en un construir sobre la base de urgencias. Fijaos, cae el muro de Berlín, sí, cae el muro de Berlín, ¿y qué hacemos? Decimos, huida hacia adelante. Huida hacia adelante es la ampliación, tonto el último. Perdonadme la expresión. 10 estados de golpe. Nadie se preocupa de decir que hay una frontera hasta que en la convención, Diego, nos inventamos la noción de la vecindad, que es una manera de establecer frontera. Decir, bueno, hasta el Cáucaso no vamos a llegar. Huida hacia adelante. Mercado interior, y descubrimos que efectivamente la Unión Económica y Monetaria está ahí, y nos lanzamos a la piscina, pero evidentemente moneda sí, porque en realidad cuando se escogen entre el euro o el Deutsch Euro o el Mark Euro, y se escogió, gobierno económico no.
porque todos somos disciplinados y aquí de eso no hablamos. Y entonces nos inventamos una serie de protocolos, una serie de disposiciones que son bastante incomprensibles para el común de los mortales. Claro, Unión Económica y Monetaria exige unión política. Y entonces nos inventamos el método trotskista como método de construcción europea. No la revolución permanente, sino la revisión permanente. Maastricht, Ámsterdam, Niza, Tratado Constitucional, Lisboa, ya hemos modificado Lisboa una vez, un tratado intergubernamental. La pregunta es, está muy bien, hemos hecho muy bien en ampliarnos. En términos de inseguridad en las fronteras, de inestabilidad, lo contrario ha sido un error magistral. Lo que pasa es que nadie habla de esto. Nos ampliamos, ¿por qué? Porque sí, porque lo piden. En términos de gobernanza económica, sabemos lo que está ocurriendo ahora. En términos de legitimidad democrática. En la convención se intentó poner un poco de orden. Pero a mi modo de ver, la única salida, y ya con esto acabo, que queremos, si queremos que sea estructural, no es un tratado intergubernamental, que a mí, lo habréis notado, me da un poco de miedo, bastante miedo, porque esto no es círculos concéntricos. Esto o es algo retórico, y que Dios me oiga, o esto huele a cada uno por su lado, y los que quieren hacer esto se van por aquí, los que quieren hacer esto se van por allá, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, sin necesidad de ponerme demasiado caricatural. Yo lo que creo es que de alguna manera nos hace falta dos cosas en este momento, para las cuales no veo ni un atisbo de reflexión, pero como es lo que pienso profundamente, es lo que voy a decir. Yo creo que nos hace falta hablar de política. Hablar de política significa tener las ideas muy claras en el ámbito constitucional en el sentido amplio. Yo creo que puesto lo que nos hace falta en estos momentos es una Europa consolidada que responda a dos cosas. Un gobierno económico, es decir, ¿somos actores en el G20 o no lo somos? ¿Somos creíbles como zona económica? ¿O podemos plantar cara o discutir lo que pasa en la gente de rating o no? Un gobierno económico fuerte, un Banco Central Europeo que sea un banco de última instancia, no tiene ninguna... Y lo cual no es incompatible con dinamitar o hacer explosionar en el sentido exponencial el Banco Europeo de Inversiones. Porque para empezar, si el Banco Central Europeo se dedica solamente a la inflación y no es un banco de última instancia, como mínimo que el Banco Europeo de Inversiones dope la economía real. Y para eso no hace falta reformar los tratados, hace falta poner dinero en el capital del banco. Y aparte de eso, nos hace falta una Europa que asegure su seguridad. Y su seguridad no es solamente asegurar la ribera del Mediterráneo, su seguridad es energética. ¿Alguien ha pensado que uno de los grandes inventos en la Unión Europea, somos una unión aduanera y en tanto tal, somos aquellos que, ofreciendo la cláusula de nación más favorecida, todo el mundo viene hacia nosotros? ¿Alguien se ha preguntado a los veis? Tengo la impresión que esto es un caramelo que a nadie le interesa, que esto está muy de moda ya. Tenemos que asegurar nuestro comercio en el exterior, nuestra seguridad energética. Y para eso hace falta una reforma constitucional, que yo resumiría, y ya para dar lugar al debate, yo diría, ¿cuáles son? Basada en dos ideas. Tenemos que hacer una Europa de verdaderos círculos concéntricos. Sí, Marcelino, como Saubre y Lames en los años 90. Ya se ve que estoy haciendo mayor. Una Europa en la cual el que quiera estar en el núcleo duro puede llegar, pero no que yo escoja la carta, sino que tienes que ir pasando todas las etapas. Para ello, yo creo, para llegar a nuestros círculos concéntricos, nos hace falta constitucionalmente, nos hace falta decir claramente qué vamos a hacer con Turquía y dónde paramos la ampliación. Y eso hay que ponerlo, una noción más clara de frontera, entre comillas, somos lo que somos, en el tratado. Hace falta, y esto es lo más fácil, continúo con dificultades, hace falta un sistema de revisión de los tratados que no sea esta broma. Es que este tratado intergubernamental nos lo han vendido como que es para ir rápido, y el último artículo dice que entrará en vigor en enero del 2013, y si hay 12 estados que han ratificado, y si no ya veremos. O sea, que no es una revisión en el cual podamos... ¿Qué hace falta? ¿Hace falta modificar el artículo 125? Fijaos en el tratado, en el proyecto.
121, 126, 136 y 125. La capacidad de cubrir la deuda pública de un Estado. Eso no, eso es drogadura. Eso no se toca. Ahora tenemos un sistema más constitucional de revisión. Quien no le interese, que se quede en el mercado interior. Pero que asuma, no que vea con cláusulas particulares. Y algo que todavía puede ser más herético, pero que para mí va conjunto con ello, un sistema real de salida de la Unión. El artículo 50 actual, si un Estado le interesa, un sistema de sanciones que implique que un Estado no reúne las condiciones para ser miembro de la Unión Europea. Y finalmente nos hace falta unas instituciones que realmente respondan a estos retos. Unas instituciones en las cuales hay cuestiones que hay que resolver. Para empezar, y para que no digáis que llevo a mi molino, para empezar, la Comisión Europea. La Comisión Europea, yo creo que hemos llegado a la prueba de las soluciones. Ni tenemos una comisión reducida, ni tenemos una comisión como antes. Mira, Marcelino, tú que te acuerdas de la comisión cuando los grandes estados tenían 2 comisarios. Desde que Alemania, Francia, España, Italia, Gran Bretaña, tienen un comisario y no 2, ha bajado muchísimo el nivel de interés por parte de la Comisión Europea. Porque los 5 comisarios, todos los grandes, se sienten en un magma que no funciona. Una comisión que, para ser política, algo tan elemental como que el presidente de la Comisión Europea salga dentro de la familia política que no lo selecciona el Parlamento Europeo, pero no porque lo decide el Consejo Europeo, sino porque es así, funcione. Una Comisión Europea que sea responsable de moción de censura no solo ante el Parlamento, sino también ante el Consejo. Pero hace falta que el Colegio de Comisarios, sea cual sea el número, lo escoja el presidente de la Comisión. Y ahí no me importa el número. No ya que el presidente de la Comisión diga, uy, yo si me das a Pepito le hago comisario de Economía y si me das a Juanita le hago comisario de Turismo. No. Un presidente de la Comisión que pueda su colegio coherente con un programa político. Y por supuesto, viva el despotismo ilustrado, si nos cargamos en una iniciativa y el que la Comisión sea una máquina testaruda que puede llevar a los estados sin informes del tribunal, nos hemos cargado este invento. El doble sombrero, tanto de Cathy Ashton como de Van Rompuy y Barroso. Es una broma. Me parece una broma. Tenemos un general sin ejército, el señor Van Rompuy, y tenemos al que no lo deja ser presidente porque tiene el ejército, el señor Barroso. No hablo a favor de uno de otro, digo esta situación de dualidad. Un sistema, y ya como finalmente, y esto ya sé que va a gustar menos, un sistema en el cual habrá que revisar seriamente no la legitimidad, Dios me perdone, sino la accountability, que es un término mucho más complicado, del Parlamento Europeo. La accountability del Parlamento Europeo significa que el Parlamento Europeo hoy tiene toda la legitimidad democrática de ser un colegislador, hace un trabajo espléndido legislativo, pero no tiene ni la visibilidad, ni la responsabilidad, ni la constituency que tiene un Parlamento Nacional. Y eso provoca muchas disfunciones Consejo-Parlamento Europeo. Y hay que repensar, esta última palabra, los parlamentos nacionales. Hay que evitar que los parlamentos nacionales se conviertan en una tercera cámara cuyo poder sea vetado. Ahora bien, que los parlamentos nacionales que sean realmente quienes forman la voluntad de los gobiernos en el seno del Consejo de Ministros.